así que cualquier cosa me avisan y por último apago la cámara para que no nos afecte. Bien, entonces, una de las preguntas que tuvieron dificultades fue la pregunta 3, la que dice, ahí, la que está ahí en pantalla, que dice, ¿bajo qué condiciones podemos afirmar que dos o más fuerzas se complementan? Recordemos, chiquillos, que cuando hablamos de fuerzas que se complementan, son fuerzas que se realizan en el mismo plano, horizontal o vertical, y se hacen en la misma dirección, en el mismo sentido de aplicación. Es decir, todas van para la derecha, o todas van para la izquierda, todas van para arriba, o todas van para abajo, pero siempre todas en el mismo sentido. Muchos se confundieron con dirección, pero recordamos que la dirección no la íbamos a considerar, que solo íbamos a concentrar en el sentido de aplicación de la fuerza. Las fuerzas se complementan cuando van en el mismo sentido y se contrarrestan cuando van en sentidos contrarios. Así que mucho ojo con ese detalle. Otra pregunta, chiquillos, que también los complicó un poquito fue la pregunta 10 sobre la caja de juguetes, que decía, sobre una caja de juguetes se aplican las fuerzas de 12, 8 y 16 newton. Ignacio construye el diagrama de cuerpo libre para esta situación y a partir de esta situación había que responder algunas preguntas. La pregunta que tuvieron mayor dificultad fue esta, que decía, Matías, al ver el diagrama construido por Ignacio, le señala que si bien los sentidos de las fuerzas son correctos, de todas maneras hay un error. ¿Cuál era ese error? Veamos. Fíjense. Matías le dice a Ignacio que efectivamente la fuerza 1 y la 2 y la 3 se están haciendo en esos sentidos, pero le dice que hay un error. ¿Cuál era el error, chiquillos? Era el tamaño de las fuerzas, no era proporcional. Fíjense, como una fuerza de 12 iba a ser más pequeña que una fuerza de 8 en el diagrama, y como la fuerza de 16 sobre todo iba a ser más pequeña que todas las anteriores. Entonces, el error que había ahí era que el tamaño de las flechas de ninguna de las tres fuerzas mantiene la proporción de sus intensidades, que era la alternativa que estaba ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban bien dibujadas para el lado que iban, no estaban en el tamaño que correspondía. Ahí en este caso la fuerza 3 tendría que haber sido la fuerza con la flecha más grande, seguida por la 1 y finalmente la 2 con la fuerza más pequeña. Israel, dime. Pusiste ese y te sale mala. A ver, déjame revisar, capaz que esté leyendo la alternativa que no era. Ya. A ver, espérenme. La 2, 8, la 3, 16. Ah, no. Tienes toda la razón. Me equivoqué, perdón, fue error mío. Si vemos el orden de las fuerzas, la fuerza más grande es la fuerza 3. Esa tenía la flecha más grande, seguida por la flecha 1 y luego por la flecha 2. Si se fijan, la flecha 2 y la flecha 3 están con sus tamaños al revés. Porque si las pusiéramos en orden, la más grande es la 3, la del medio es la 1 y la más chica es la 2. Entonces, de las tres flechas, la única que sí estaba bien hecha era la flecha 1. Las que estaban con los tamaños al revés eran las flechas 2 y 3. Me disculpo, chiquillos, la respuesta que sí era la alternativa de ahí. El tamaño de las flechas de las fuerzas 2 y 3 no mantienen la proporción de sus intensidades. Eso sí. ¿Por qué? Porque si ordenamos las flechas por tamaño, la segunda más grande era la 1. Esa estaba bien. Esa sí la hizo bien Ignacio. Las que hizo mal fue la flecha 2 y la 3, porque la 2 era más chica y la 3 era la más grande. ¿Se entiende, chiquillos? Por eso la alternativa era esa. Por eso le sale que está mala. ¿Se entiende por qué? Chiquillos, ¿se entiende por qué? Connie, mira, vuelvo a explicar. De nada, que no hay problema. Si voy a repetir, no te preocupes, Connie. Si vemos el orden de las flechas, la flecha más grande tendría que haber sido la flecha 3.
En segundo lugar, tendría que haber quedado la flecha 1 y en tercer lugar la flecha 2 como la flecha más pequeña. Si vemos el dibujo de Ignacio, la flecha 1 está bien hecha porque es la que está en segundo lugar. Pero la flecha 3 y la flecha 2 están mal dibujadas. ¿Por qué? Porque la flecha 3 tendría que haber tenido el tamaño de la 2 y viceversa. ¿Te das cuenta? Entonces, la flecha 1 estaba bien dibujada. Los tamaños era la única que estaba bien dibujada por su proporción. Pero la 2 y la 3 estaban con sus tamaños cambiados. Por eso es que se marcaba ahí, la correcta era esa alternativa. El tamaño de las flechas 2 y 3 no mantienen la proporción de sus intensidades. ¿Entiendes un poco más ahora, Connie? Ya no te preocupes, Connie. Si puede ser tu internet o el mío, por eso lo aviso. Si es que no me entienden, me avisan porque de repente es la conexión de mi computadora la que puede estar fallando. Bien, y la última pregunta que también generó confusiones fue la, que parece que me la salté. Ah, no, eran esas dos, chiquillos, eran solo esas dos. Porque en general las demás preguntas estuvieron bien, chiquillos, fueron capaces de ir entendiendo las diferencias entre los conceptos de fuerza, el tema de la fuerza neta, que era un concepto súper potente, que lo vamos a seguir trabajando ahora, porque con las leyes de Newton la fuerza neta no deja de estar. De hecho, la próxima semana, decidí cambiar un poquito la fecha de la segunda actividad con nota, que va a ser una guía de ejercitación. La próxima semana vamos a combinar la segunda ley de Newton con la fuerza neta. Y vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos la próxima semana de eso. Y la subsiguiente tenemos la... ¿cómo se llama? La actividad. Sí, Agustín. Si no te llegó es porque la debes tener pendiente, ¿ya? Cualquier cosa la podemos hablar después, Agustín, no te preocupes. Bien, eso era por un lado. Así que, como les decía, vamos a ir combinando los conceptos de leyes de Newton con los que ya hemos visto de fuerza neta, porque tienen que ver muy directamente. Pensamos que Newton fue quien se encargó de hacer todo esto, así que tenemos que tener clarísimo cómo es que lo unió, juntó todos estos conceptos muy, muy importantes. Bien, el día de hoy, chiquillos, vuelve a aparecer ahí nuestro gato Tom, nuestro querido gato Tom. Vamos a continuar viendo, ya pasamos a la tercera parte de esta parte de Newton, chiquillos, y nos metemos con este, chiquillos, con la segunda ley de Newton desde la mirada matemática. Va a ser una clase bien cortita, chiquillos. Solamente vamos a explicar matemáticamente cómo se define la segunda ley de Newton. Vamos a hacer dos ejemplos y hacemos nuestro ticket de salida. ¿Me apareció esa parte? Ahí sí. Vamos a partir, chiquillos. Agustín, mándame un correo. Ahí lo vemos, porque también me extraña que tu prueba no haya llegado. ¿Ya? Mándame un correo recordándomelo, porque no sé, también me extraña que tu prueba no esté. Me habéis dicho que lo habías hecho. Igual déjame revisar nuevamente por si acaso. Y si está, te la mando el tiro. Dame un segundo. Vale, sí, dame un segundo para ver qué pasó con la prueba de Agustín. Y continuamos. No, Agustín, mándame un correo, recuérdamelo por favor. Y te dejo en el chat mi correo para que lo mandes y damos el tiro eso, porque la idea es que no quedes pendiente con la evaluación. Ahí está. Chiquillos, entonces, lo que vamos a partir haciendo va a ser una actividad de hacer ahora, que se llama que vamos a hacer una actividad en Menti. Vamos a ocupar el Menti para hacer unas pequeñas preguntas para recordar la materia de la clase pasada. Vemos el nuevo concepto que sería definir matemáticamente la segunda ley de Newton y uno o dos ejemplos dependiendo de nuestro tiempo, si no los vemos la próxima semana, y hacemos nuestro ticket de salida. Así que, chiquillos, les voy a pedir por favor que inmediatamente se conecten a Menti. Primero, el objetivo de la clase, chiquillos, pero no se me olvidaba, era analizar matemáticamente la segunda ley de Newton. Eso es lo único que vamos a hacer hoy día, analizarla matemáticamente con nuestra fórmula, una fórmula que, como les contaba la otra vez, hizo historia, y con eso vamos a hacer algunos ejemplitos. Ahora sí les pido, chiquillos, ingresen a menti.com, por favor,
a menti.com y escriban e ingresen con el código que aparece en pantalla. Y vamos a empezar de inmediato con la actividad de Menti. Ingresen a Menti, chicos. Hagamos una actividad de, se llama hacer ahora, para que podamos ir trabajando. Igual voy a colocarlo nuevamente. Estoy viendo cómo se están conectando. Da poquitito. ¿Dónde está la clase? ¿Dónde quedó? Ahí sí. Vamos a compartir la pantalla de Menti. Desde la pantalla de Menti también pueden ver el código. Ahí está. Bien. Se va a compartir Menti. Ahí en la parte de arriba dice ingresa a menti.com e ingrese ahí el código que aparece en la parte superior de la pantalla. 6951-3226. Y yo por favor les pido que ingresen una actividad súper cortita, pero nos va a servir para repasar los conceptos que hemos visto en clase. Así que les pido por favor que ingresen a Menti y agreguen el código para que empecemos la actividad y empecemos la clase del día. Llegaron otros más. Vamos a esperar que lleguen unos 2 o 3 más para comenzar la actividad. Ya, Agustín, y luego, terminando la clase, lo reviso, no te preocupes. Ya, voy a esperar unas 2 personas más. ¿Alguien se salió, chicos? Y llegó de nuevo alguien más. Vamos a esperar unos momentos y comenzamos con la actividad. Ya, creo que con 10 personas estamos bien. Vamos con las actividades, chiquillos. Primera pregunta, los demás que no se metieron pueden ir viendo. Dice, el estado de inercia de un cuerpo se observa cuando este se encuentra en reposo, moviéndose a velocidad constante, o en ambos casos. Ahí marque la opción que usted crea que es la correcta. Chiquillos, no se olviden que el estado de inercia ocurre cuando el cuerpo está o en reposo o moviéndose a velocidad constante. Puede ser en ambos. Recuerden que la inercia ocurría en ambas situaciones, no solamente en una, ocurría en ambos casos. O el cuerpo moviéndose con una misma velocidad o estando en estado de reposo. No se les olvide. Marcar la primera no estaba, marcar una de estas no estaba mal, no estaba completa la respuesta. Mucho ojo en eso. Aquí. Ahí sí. ¿Sí me escuchan? Para saber si vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ya, se había quedado pegado. Ya, vamos con la segunda pregunta, chiquillos. Si aumenta la aceleración de un objeto, ¿significa que se aplicó menos fuerza, más fuerza o igual fuerza siempre? Muy bien, chiquillos, muy bien. Recuerden, cuando un cuerpo va más rápido, aceleró más, significa que se le aplicó más fuerza para que se mueva más rápido. Si mantiene la misma aceleración, ahí mantiene la fuerza. Si se va más lento, es porque se le aplicó menos fuerza y va más lento esta vez. Muy bien. Última pregunta. Última pregunta, chiquillos y chiquillos. Dice, ¿todas las fuerzas siempre mueven un objeto? ¿Sí o no? Correcto, chiquillos. No todas las fuerzas siempre mueven objetos. Recuerden que si la fuerza no es suficiente para vencer el peso del cuerpo, el objeto no se va a mover. Acuérdense, chiquillos. Si yo no hago suficiente fuerza, no lo voy a mover.
Es decir, van a haber casos en que la fuerza sea suficiente para moverlo, como otros casos en que no va a ser suficiente. Bien, chiquillos, muy bien para todos los que participaron, para que se motivaron en esto. Ojalá, chiquillos, con las clases vayan participando más. A ver si les damos allí alguna modificación o algo a los que participen, o haciéndolo con otras actividades también para que se vayan motivando a participar en esos tickets de entrada. Bien. La semana pasada, chiquillos, estuvimos analizando físicamente, sin meterle matemática a la cosa, la segunda ley de Newton. Explicamos que Newton había encontrado una relación que existía entre la masa y la aceleración, en donde la fuerza que le apliquemos a un objeto va a dar resultados distintos dependiendo de qué tan pesado fuera el objeto o de qué tan rápido se moviera. Y también Newton explicaba que la fuerza que le aplicamos a un objeto, lógica, claramente, va a determinar cuán rápido se mueva si es que no lo cambiamos, no le cambiamos la aceleración, sino que le cambiamos su masa. Recordemos que objetos más livianos, si se le aplica más fuerza, van más rápido. Objetos más pesados, para la misma fuerza, van a ir más lento. Recordemos esa relación que Newton estableció entre masa, aceleración y fuerza. A mayor masa hay que aplicar más fuerza para moverlo, y si queremos que un objeto vaya más rápido, hay que moverlo aplicándole mayor fuerza. Entonces no olviden esas relaciones que había. Y que un cuerpo más pesado va a tender a moverse más lento también, a menos que apliquemos más fuerza. Dice segunda ley. Segunda ley. Vamos a arreglarlo el tiro. Vamos a agregar ahí, y ahí. Ahí sí. Dice, Newton estableció que el producto entre la masa y la aceleración de un cuerpo, chiquillos, es igual a la fuerza aplicada a otros cuerpos. Es decir, Newton juntó todo lo que hemos dicho en una relación matemática que dijo que la fuerza aplicada sobre otros objetos va a depender de la masa que tenga este objeto y de la aceleración que adquiera por esa fuerza. Es decir, si yo le aplico una fuerza a un objeto de cierta masa, de cierto peso, la fuerza que le apliquemos va a dar una cierta aceleración. Si yo multiplico junto la masa con la aceleración que adquirió el objeto, perdón, voy a saber cuánta fuerza le apliqué también. Es decir, yo puedo saber cuánta fuerza le hice y qué aceleración va a obtener, o bien, sabiendo con qué aceleración se movió y qué masa tenía, cuánta fuerza yo le apliqué en esa situación. Es decir, Newton juntó todas esas ideas en la siguiente expresión matemática, que es una expresión potente, una expresión que marcó historia, que dice que la fuerza aplicada sobre un objeto va a ser igual a la masa de ese objeto por la aceleración que tiene ese objeto cuando se movió. Esta fórmula, chiquillos, para alegría de algunos y para relajo de otros, es la fórmula que vamos a ocupar de ahora en adelante. Ese objeto y la aceleración que el cuerpo adquirió cuando se movió. Es decir, si yo sé qué masa tenía el objeto que empujé, por ejemplo, la botella que yo la empujé, si yo sé qué masa tiene y qué aceleración va a alcanzar cuando lo muevo, voy a saber cuánta fuerza apliqué. ¿Se entiende, chiquillos, esta idea? ¿Se entiende lo que Newton dijo? Lo potente que también es esta fuerza, esta expresión. ¿Se entiende, chiquillos, la idea de cómo calcular la fuerza que se le aplica a un objeto? ¿Qué no entiendes, Fernanda? ¿De cómo llegó a eso? Pura experimentación. Y porque Newton inventó, miren, de hecho, ahora que lo pienso, la pregunta de la Fernanda es una pregunta muy buena. Cuando Newton empezó a explicar el comportamiento de las fuerzas, se encontró que no existía matemática para explicar esto. Y como buen científico de aquellos años, Newton la inventó. Newton inventó el cálculo diferencial y el que inventó el cálculo integral.
Con su invento, que funcionaba ese cálculo que inventó, esa parte nueva de la matemática que inventó, que la profe Leila se la puede explicar, pero al derecho y al revés y al derecho, ¿verdad? Inventó esta fórmula. Aprovechó lo que había inventado del cálculo y inventó esta fórmula, que la unió con todos los experimentos que fue haciendo. Newton fue viendo que si empujaba más fuerte, el cuerpo iba más rápido. Si un cuerpo iba más lento, era porque le había aplicado menos fuerza. Y aprovechando esa matemática que él mismo creó, porque no tenía en ese tiempo que Newton definió esta ley, no existía la matemática para determinarla, Newton la inventó y llegó a esa expresión matemática. Que la fuerza que le aplicamos a un objeto va a depender de la masa de este y la aceleración que el cuerpo va a adquirir cuando se mueva. Es decir, va a depender de cuán rápido se mueva y qué masa tiene para poder como deducir cuánta fuerza le hizo un objeto. ¿Te queda un poco más claro, Fernanda? ¿Sí? Ya, genial. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Muchos de estos ejemplos que ellos toman como referencia lo que Newton hizo sus experimentos, de ir cambiando objetos, de ocupando distintos objetos de distintas masas y aplicándole distintas fuerzas y viendo qué resultados le provocaban en ese caso. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo determinar esta fuerza a partir de la segunda ley de Newton. Y les aviso al tiro, chiquillos, que se me quedó mi tableta de dibujo, así que los números y las letras de esta vez van a ser horribles, así que no se espanten. Bien. Cosas que no debemos olvidar, chiquillos. Cosas muy importantes que no debemos olvidar. La fuerza, chiquillos, la medimos en Newton, que no se nos olvide. La fuerza va en Newton. La masa se va a medir en kilogramos y la aceleración se va a medir en metros partido segundo al cuadrado. Voy a hacerla un poquito menos gruesa la letra para que me quede mejor. Ahí sí. En metros partido segundo al cuadrado. ¿Por qué les digo, chiquillos? Y es importante que sepan cuáles son las unidades que se ocupan para cada uno. Fuerza en newton, masa en kilogramos y aceleración en metros por segundo al cuadrado. Partido segundo al cuadrado, pero porque en los ejercicios pueden que no le digan un objeto de tal masa acelera con tanta aceleración. ¿Y cómo saber cuál es cuál? Identificando las unidades. Me voy al ejemplo. Dice, un balón de básquetbol de 0,6 kilogramos es lanzado a un aro. Debido a esto, alcanza una aceleración de 1,3 metros partido segundo al cuadrado. Determina la fuerza asociada al movimiento del balón. Es decir, tenemos que calcular fuerza. Fuerza, ya sabemos, sinónimo al tiro, de nuestra expresión de la segunda ley, que sería fuerza es igual a masa por aceleración. Eso lo sabemos. En un ladito vamos a anotar los datos que tenemos de este ejercicio. Los datos. ¿Qué es lo primero que nos indica el ejercicio, chiquillos? ¿Qué es lo primero que nos entrega? Según las unidades y según la información que hay. ¿Qué es el primer dato que nos entrega el ejercicio? ¿Cuánto pesa la pelota? Exacto, la masa de la pelota de básquetbol. En este caso es de la M de masa. Entonces, M de masa
Ahí sí, chicos, pero chicos, digamos, como les había advertido hace un ratito, estaba con problemas de conexión. Justo en el momento que le ibas a hablar, se cortó. ¿Me escuchan bien ahora, chiquillos? ¿Me avisan si no se me escucha bien? Ya. Ahora sí, ahora sí. Volvamos entonces a lo que estábamos. Vamos a anotar de nuevo aquí. Me cambié a Paint porque parece que el otro también gastaba muchos datos. Entonces, no se nos olvide. La fuerza en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración vamos a hacer en, ¿cómo era? Metros partido, más gruesa, ahí sí, metros partido segundo al cuadrado. Entonces, recordamos que vimos recién. Entonces, recordamos que la segunda ley nos decía que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y la Fernanda nos había dicho que nos daban primero los datos, nos daban en los datos, nos daban la masa de la pelota. La masa de la pelota era igual a 0,6, y lo mejor, con a mano, la masa era de 0,6 kilogramos. ¿Qué otro dato nos dan, chiquillos? Sí, Israel. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio, chiquillos? La aceleración. Exacto, también nos dan la aceleración que adquiere la pelota. La aceleración que es igual a 1,3, vamos a ir a mano, la aceleración que recorre la flechita, partido por segundo al cuadrado. Entonces, tenemos la doble información para despejar la fuerza. Está quedando horrible la letra, pero lo voy a hacer con esto. La fuerza, chiquillos, va a ser igual entonces a la masa, que la tenemos ahí, que es 0,6, por, vamos a colocar el puntito del por la aceleración, que era 1,3. ¿Alguien puede calcular rápido, chicos, cuánto da eso? ¿Cuánto da 0,6 por 1,3? Gracias, Daniela. 0,78. Entonces, la fuerza va a ser igual a 0,78. ¿Qué? ¿En qué unidad se medía la fuerza, chiquillos? Que es universal en N de Newton. ¿Qué es lo complicado aquí, chiquillos? Más que calcular, porque con la fórmula ya, despejamos adentro de la fórmula el tiro. Lo complicado acá puede ser si es que no nos dan, por ejemplo, imagínense que el encabezado no colocaba esa palabra, no estaba aceleración, y nos daba solamente eso de aquí, nos daba ese dato y ese dato, esos dos de ahí. Tenemos que tener claro, chiquillos, las unidades de medida que corresponden a cada uno de los valores de la fórmula de la expresión matemática de la segunda ley de Newton, que los voy a volver a escribir más bonito aquí. No se nos debe olvidar, chiquillos, que la fuerza se mide en Newton. La fuerza se mide en Newton. La masa, el m de masa, se mide en kilogramos. Y que la aceleración se va a medir en metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a completarlo ahí. La aceleración es metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, si no nos dan todos los datos, así, la masa de tanto, la fuerza de tanto, usted acuérdese de este recuadrito que nos hicimos acá, este recordatorio que nos hicimos acá en el costado.
que no se nos olvide eso. Ese cuadrito que está ahí. Si nos dicen algo con N de Newton, es para la fuerza. Si es M, si nos dicen kilogramos, ya sabemos que es masa. Si sabemos que es metro por segundo al cuadrado, es aceleración. Por tiempo, chiquillos, no vamos a alcanzar a hacer el otro ejemplo, lo vamos a hacer la próxima semana, en donde voy a dar ejercicios donde no les voy a decir aceleración, masa, y usted debe ir ya entendiendo cuál es cuál. Es decir, qué dato nos va a indicar la fuerza, qué dato nos va a dar la masa, y cuál nos va a dar la aceleración. Y como estas son ecuaciones, puede que falte uno de esos tres datos y usted simplemente lo despeja. ¿Se entendió un poquito, chiquillos, cómo hacer el ejercicio? ¿Se entendió cómo hacerlo, chiquillos? ¿Muy complicado? Chiquillos, esto es la segunda ley de Newton. Esto es el cálculo que vamos a tener que hacer. No pasa de esto. Así que no se asusten que van a haber fórmulas más complicadas, ecuaciones muy largas, no. La segunda ley de Newton la resumió en esta multiplicación. Masa por aceleración. Nada más. Así que no se asusten, chiquillos, si es que creen que viene después de esta, digan, el profe puso la fórmula fácil primero y ahora viene la difícil. No, chiquillos. Esta es la única fórmula con la que vamos a trabajar durante estas clases que vienen. Bien, chiquillos, rapidito para cerrar la clase. Nuestro ticket de salida para que no quede ahí en el aire. ¿Qué ocurrirá, chiquillos, si aumentamos la masa de un objeto respecto de la fuerza a aplicar? Si aumentamos la masa y quiero moverlo, ¿qué hay que aplicar más? ¿O qué va a haber más? Si aumentamos la masa de un objeto para moverlo, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicar más fuerza. Aplicar más fuerza, chiquillos, ¿cierto? Sobre un cuerpo de 2 kilogramos se ejerce una fuerza de 16 newton. ¿Cuál será su aceleración? No lo hemos visto. Va a quedar para la próxima semana esta segunda pregunta del ticket de salida. Pero acuérdense, chicos, si aumentamos la masa de un objeto es porque tenemos que aplicar más fuerza para moverlo. O si queremos que un objeto vaya más rápido, acelere más, también debemos aplicar más fuerza para que salga disparado con mayor velocidad. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cualquier duda con la revisión de la prueba, me pueden mandar un correo. La pauta de la guía la voy a subir en un ratito más, que tienen que escanearla. Cualquier duda que tengan, recuerden que se me pueden escribir. Y ya la próxima semana seguimos ejercitando con esto, porque se nos viene ya la segunda actividad con nota acumulativa de, en este caso, puro ejercicio de segunda ley. Bien, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho, que estén muy bien. Sí, Agustín, no te preocupes. Cuídense mucho y que tengan muy buena semana. Nos vemos, chiquillos. Nos vemos el jueves en nuestra comprensión. Que estén bien, nos vemos.